I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí su hermano Matillajo. Bueno, hoy les compartiré un estudio que pone a temblar a muchos, incluso a mí cuando lo leí por primera vez, recién convertido al Señor Jesús, que muchos fueron llevados al frente de las iglesias, aquellos que levantaron la mano cuando les preguntaron, ¿quién quiere confesar al Señor Jesús? ¿Sí? Y les leen el versículo de Romanos 10:9. Después de esto les dice, son salvos. Bueno, el versículo es verdadero, la escritura es fiel, pero muchos confían en sí mismos y no ponen la confianza total del Señor Jesús. Aunque el versículo en greco judeo es más profundo e intenso de lo que se lee en español. Hoy les hablaré de Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, vamos a leer las palabras en griego de esos tres versículos. Mateo 7, 21. O pas homoi lego, curios, ersechoma, yesho basileia, ho uranos. Alá, jopoyeio, teletma mojo paterjo, en uranos. No todo el que me confiese. La palabra lego es una forma de confesar o decir cualquier cosa. O sea, no todo el que me confiese Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entrará la palabra ersejomai, también significa pasar a oír, ¿sí? Sino el que hace la voluntad. La palabra feletma o feletma significa literalmente voluntad, agradar. La dirección de esta palabra es específicamente con un propósito, pero por decreto, ¿sí? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, hacer la voluntad del Padre es tan amplio y son muchas, pero las simplificaré con lo siguiente. Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional, ¿qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el propósito de la voluntad de Dios, seamos templos vivientes, naos, santuarios consagrados a Dios. Ya les he hablado mucho de esta palabra, naos. La voluntad de Dios es que creamos en el Señor Jesús, en su Hijo, y seamos transformados, regenerados por el Espíritu Santo. Y el resultado de esa transformación es el amor ágape. La fe y el amor ágape son los vínculos más importantes con el Padre. Con esto nos distingue el Padre a nosotros. Más adelante les daré un ejemplo del amor ágape. Ahora pasemos a Mateo 7:22. Se las leeré en las palabras en griego. Polus ereo moi enekeinos, jogemera, curios, ou profeteusos ho onoma
Kaisosjo onoma elpalo daimonon, kaisosjo onoma poleopolus dunamis. Aquí la palabra ereo, muchos me reclamarán. Esta palabra también significa responder, en especial cuando están violentos o enojados, como quejas, reclamos o maldiciones. Gemera sabemos que es un kairos en un cronos, es lo mismo, es en aquella época, en aquel tiempo, ¿sí? Profeteu, hablar inspirado. Aquí muchos caen en el error. Profetizamos que dicen que dan profecía. Veo grandes ríos en esta congregación y el Señor los va a bendecir y el Señor me habló y bla bla. Profeteos más bien significa hablar inspirado o evangelizar, enseñar la palabra. Ese es profeteo, ¿sí? Pasemos al versículo que da miedo. Mateo 7:23. Leeré las palabras en griego. Kaitote homologeo autoschoti, audepote, humas ginosko, apojoreo, apoemojo, ergasomaijo, anomía. Y entonces, acá la palabra homologeo, declararé, lo tradujeron, pero en sí la palabra homologeo es una palabra muy importante que a veces ha pasado desapercibida en el greco judeo. Significa confesar. Esta es la misma palabra que se usa en Romanos 19. Si confiesas, ¿sí? Literalmente es confesar, pero confesar de una manera con hechos. En este caso, confesar tus frutos, lo que has hecho en tu vida. Esta declaración es la misma que les dije en Romanos 19. ¿Sí? Ahora, nunca os conocí. Es muy pobre traducirlo, nunca los conocí. Ginosco tiene una connotación más profunda. ¿Sí? Es la misma palabra que se usa en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz. Hablando de Miriam, de María. Y la tenemos también en la Septuaginta, que fue escrita por 72 escribas, rabinos, sabios judíos, ¿sí? Que tradujeron la Tanaj al griego. ¿Sí? También se usa en Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Aquí se usa también la palabra ginosco. ¿Sí? Ginosco en la connotación judía significa intimar en lo profundo, como en el matrimonio o una relación muy estrecha. En otras situaciones, y en otras situaciones, en este caso Mateo 7:23 sería como: nunca intimidaste conmigo, nunca compartiste tu vida conmigo. Ahora la palabra apartaos, apojoreo, aléjense, pero de una manera como echándolos fuera. No es como joreo o como apo, que en realidad solas sin conjugar son más suaves, como invitando a retirarse. Y la palabra apojoreo es más fuerte. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como pudimos ver, esta gente reclamando pertenecía a la iglesia. Predicaron el evangelio, hicieron sanaciones y milagros. De hecho, tenían un ministerio dentro de las congregaciones y simplemente el Señor Jesús casi les dice al infierno: malvados. ¿Qué pasó aquí? Esta gente nunca nació de nuevo. Gente tibia y fría. Estos son los mismos del que el Señor habla en Mateo 25, 41, 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo
que en cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta gente se decía cristiana o seguidores del Señor Jesús. Sabían quién era el Señor Jesús, sabían las promesas de salvación, conocían el Evangelio, pero solo simulaban. Nunca tuvieron temor al Señor Jesús. Nunca compartieron sus vidas con el Señor. En pocas palabras, nunca se arrepintieron. ¡Qué ironía! Los demonios conocen, vieron y creen en el Señor Jesús. Y estos son más sensatos que esta gente, pues ellos sí tiemblan de miedo. El nacer de nuevo, sí, son tres grandes cosas. Sí, el nacer de nuevo no es cuando te bautizas, sino es creer, arrepentimiento, no remordimiento, y fe. Esta gente de la izquierda se fue al infierno con remordimientos, y los de la derecha al cielo por arrepentimiento. Al momento que tú crees y te arrepientes de corazón y reconoces humildemente tus pecados y tu propia incapacidad de salvarte, el Señor te cambiará de mente, de corazón, te irá renovando por medio del Espíritu Santo. Morirá tu carne y renovará tu espíritu. Como resultado, el amor ágape. Es el gran músculo del cristiano, el amor. El amor ágape no es un sentimiento como el amor fileo, que significa lo mismo en griego, ni un deseo como el amor carnal de Eros, que también significa amor, sino un proyecto de vida, un proceso que se va construyendo día tras día. Esto significa dejar de ser tú para que tu prójimo sea. Desacomodarte a ti mismo para acomodar a tu prójimo. Esforzarte para dar a tu prójimo. En último de los casos, es morir para que otro viva. Y la máxima descripción del amor ágape es Cristo, que se ha sacrificado en la cruz. Porque Cristo muere para que nosotros vivamos. Cristo mengua para que nosotros vivamos. Esto es el resultado del nuevo nacimiento. Una criatura nueva guiada por el Espíritu de Dios, un imitador de Cristo. El amor cumple toda la ley con el nuevo nacimiento. ¿Sí? La vida, y hay un ejemplo, la vida del apóstol Pedro les va a ilustrar perfectamente esa situación de los cristianos que son tibios, ya que Pedro tenía muchos defectos, era impulsivo, impetuoso, vanidoso, conflictivo y confiado de sí mismo. Todo esto aún teniendo en vivo y en directo al Señor Jesús. Él con sus propios ojos vio los grandes milagros del Señor Jesús. Miremos primero y echemos un vistazo a los defectos de Pedro y finalmente su cambio radical, esencial de su nuevo nacimiento. Pedro le faltó sumisión, ¿sí?, a la voluntad de Dios. Tenía orgullo y exceso de confianza en sí mismo. Para Pedro no hay peligro y recibe una réplica. Satanás lo quería zarandear. Descuido en la oración. Obró sin consultar al Señor. Seguir a Jesús de lejos. Se metió con los enemigos de Cristo también. Y no ratificó al Señor Jesús a tiempo, negando a su Señor. ¿Cómo el Señor entonces lo restauró? Apelando a su mayor defecto, el orgullo y su ego. Ahora bien, durante la última noche que pasó Jesús con sus discípulos, ¿sí?, Él, anticipando el momento de la cruz, advierte a sus discípulos que a donde Él va, ellos no pueden ir. Jesús les reitera: a donde yo voy no puedes seguirme,
ahora porque me seguirás más tarde. Pedro entonces, en un sincero intento por imitar a su maestro, insiste en la pregunta, ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por ti. Y el Señor le replica, ¿tú pondrás mi vida por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vaya que solo un hombre que no se conoce a sí mismo podría atreverse a decir, mi vida daría por ti. Pero como el Señor Jesús estaba resuelto de que Pedro más adelante, si pudiera seguirlo, permitiría que éste sufriera el revés más grande de su vida, para que algún día Pedro llegara a estar capacitado para seguir a Cristo, hasta la muerte, con un amor ágape. Debería necesariamente ser quebrantado. Y en efecto, cuando aquella noche aún no terminaba, Pedro ya había negado a su Señor. Para Pedro, todo el intento de imitar a su maestro terminó en un lloro amargo de arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús resucitó, volvió a encontrarse con Pedro tuvo una nueva conversación con él. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo interesante es que cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿me amas?, está usando el verbo ágape, agapao. Pedro, en cambio, cuando responde, te amo, usa el verbo fileo. ¿Qué ha pasado? Pues Pedro todavía no tiene ese amor mayor que hace poner la vida por los amigos. El Señor lo sabe y vuelve el Señor a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente el Señor pregunta con el verbo agape y otra vez Pedro le responde con el verbo fileo. El Señor busca asegurarse que Pedro efectivamente haya aprendido la lección. Pero, ¿qué quiere decir Pedro al responder con el verbo fileo? En definitiva, lo que Pedro quiere decir con su respuesta es, sí, Señor, deseo amarte. Sí, Señor, quiero amarte. Me caes bien. Esto es lo máximo que la naturaleza humana puede ofrecer. Pero volvamos al relato. El Señor Jesús le pregunta la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, lupeo, es el verbo lupeo, que le causó dolor de sentimiento. Lo que le dijese por tercera vez, ¿me amas?, a primera vista pareciera que la tristeza de Pedro se debió al hecho de que el Señor le preguntara por tercera vez lo mismo. Pero no es así. La tristeza de Pedro se debió a que en la tercera vez el Señor usa ahora el verbo fileo y no el verbo ágape. Se lo invirtió. En otras palabras, la tristeza de Pedro se debió a que el Señor le puso el dedo en la llaga. El amor ágape es únicamente fruto del Espíritu. Parafraseando, el Señor le preguntó la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, Kefas bar Jonás, según tus propias palabras, tú solamente me tienes cariño. Simón, hijo de Jonás, de tus palabras debo entender entonces que solo me tienes afecto. Pedro entristeció con un dolor en el alma. Fue enfrentado con su pobre realidad humana. Y en los siguientes días la vida de Pedro cambiaría maravillosamente. Pedro será lleno del Espíritu Santo y del amor ágape, el amor de Dios. Y dio su vida por el Señor. Ahora te pregunto, ¿eres los de la derecha o los de la izquierda? ¿Eres frío, tibio o caliente? ¿Sientes fileo por el Señor y por tu prójimo o un amor verdadero, ágape? No importa que digas Señor, Señor. ¿Sí? En Mateo 7, 21, 23 te lo demostró. Examínate. Pon los pies en la tierra. ¿Para quién vives? ¿Vives para ti?
¿Mueres para ti? ¿O vives y mueres para el Señor Jesús? Los frutos de tu vida son tu confesión, tu homologeo, ¿sí? Lo que está en Romanos 19. ¿Sí? Está en tu confesión de tus hechos, de tu fe. Tu nuevo nacimiento, solo así serás apto para ir al cielo. No tus dones, no con simulaciones. Amar incondicionalmente a Dios y a tu prójimo. No amar solo a los que te aman. ¿Qué mérito tiene? Dice el Señor. Tu prójimo es cualquier otro ser humano que parte de esta humanidad. Tu familia, tus amigos, tus enemigos, tus conocidos, tus vecinos, los que te persiguen, los que te insultan, los que te lastiman. A estos debes amar, y refiero a amar incondicionalmente, ágape, sin condiciones. Que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia. Espero que este estudio te haya servido. Recuerda, todo lo que está escrito y traducido, todo es verdadero. Me refiero a las traducciones. Solamente profundizamos un poco más en el greco-judeo, que es un poco más profundo. Que Dios te bendiga. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know.